¿de qué más sirve la cultura, de qué más sirve la historia, si no es para inspirarnos, si no es para no repetir los errores que ya ha cometido la humanidad, que no deben volver a cometerse, y a aprender de aquellas victorias, de aquellos momentos en que logramos un poco de justicia, un poco de bondad, un poco de verdad, y llevarlo a nuestra vida hoy en día. Y por qué no, mejorar la sociedad en que vivimos e inspirarnos de ello. Cuando estudiamos el rol de la mujer en el Antiguo Egipto, algo muy interesante que estudiar es cuál era su rol en la vida cotidiana. ¿Sería que estaban obligadas a casarse? ¿Estarían obligadas o relegadas únicamente a las tareas de la casa? ¿Podrían tener altos cargos en la administración del Estado? Si llegaste hasta acá y te gustan estos temas, queremos contarte que las actividades de Nueva Acrópolis están todas hechas por voluntarios y podés ayudarnos inmensamente suscribiéndote al canal y dándole me gusta al video. Te contamos también que este tema es parte del curso de Filosofía Práctica de Nueva Acrópolis y podés inscribirte en el enlace que está abajo en la descripción. Sin duda estas preguntas han preocupado a los egiptólogos a lo largo de los pasados siglos. Es muy difícil para nosotros concebir, quizás por la historia de los pasados siglos, en donde la mujer sin duda ha tenido un rol relegado en la sociedad y donde ha costado mucho y todavía cuesta volver a recuperar ese rol fundamental en la sociedad. Nos cuesta mucho concebir que hace más de 4.000 años existiese una civilización que pusiera a la mujer en un rol tan central en la vida cotidiana. Para eso, quizás podemos empezar por contar que la mujer tenía total libertad jurídica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que era capaz de heredar bienes, de venderlos, comprarlos, podía tomar cargos en el Estado, podía tener la carrera que quisiera, y no siempre, y no estaba para nada obligada a casarse. Un concepto que nos parece sumamente moderno. Es interesante adentrarse en los diferentes papiros, escritos y contratos que nos cuentan cómo era esa entidad del matrimonio. Las mujeres no estaban obligadas a casarse, ni si se querían casar, a casarse con la persona que su familia quisiese. Es decir, no tenían que elegir a aquella persona que su padre o jefe de la familia quisiera. Tenían absoluta libertad. Tampoco cambiaban su condición, sus derechos o sus deberes en la sociedad por casarse o no. Simplemente era una decisión. Pero además de eso, el matrimonio era muy interesante porque tenía conceptos muy modernos. Por ejemplo, las parejas se podían divorciar sin ningún problema. La mujer siempre mantenía su apellido de soltera. Los bienes que tenía antes del matrimonio se mantenían y aquellos que generaban durante el matrimonio se dividían. Este matrimonio podía ser dividido, podía desintegrarse por la voluntad de cualquiera de ellos, sin ninguna importancia. Además de eso, otro concepto que se usaba mucho era un matrimonio de prueba. ¿Qué quiero decir con esto? Algunas parejas jóvenes podían elegir, por ejemplo, casarse pero por un tiempo. ¿Esto qué quería decir? Quería decir que podían hacer una prueba para ver si esa pareja, si ese matrimonio iba a funcionar y estipulaban un plazo. Si llegado ese plazo las cosas no funcionaban, se disolvía sin problema. Si decidían mantener ese matrimonio, ahí sí quedaba perpetuado y en el caso de disolverse tenían que hacer un divorcio. Sin duda estos son conceptos que a nosotros nos llaman mucho la atención porque estamos hablando de una civilización hace más de 4.000 años. En ese sentido, es interesante aclarar un concepto. Muchas veces se dice que se casaban entre hermanos. Ahora, lo que hay que entender bien es qué llamaban ellos como hermanos. O sea, al esposo, la mujer lo llamaba mi hermano, y así como el esposo llamaba a su esposa mi hermana. Entonces, es algo que confundió mucho a los egiptólogos encontrarse con esa palabra hermano, que en realidad quería decir mi esposo, mi esposa.
no hay ninguna documentación que realmente demuestre que existía el matrimonio entre los mismos componentes de la familia. Por otro lado, algo también interesante adentrarnos cuando hablamos de ese rol de la mujer es sobre la maternidad. En esto de que la mujer no estaba obligada a casarse, de que podía vivir perfectamente su vida en plenos facultades sin tener que tener un esposo a su lado, aquellas que sí optaban por una vida de familia, por un matrimonio, también podían elegir si querían tener hijos o no. Es decir, el casarse no significaba convertirse en una mujer de familia, en tener que ocuparse de las tareas de la casa y tener hijos, sino que la mujer era completamente libre de tener una carrera profesional si lo quisiese. En ese sentido, algo muy moderno de la parte de los egipcios antiguos es que ya concedían o tenían anticonceptivos. Eso hacía que la persona pudiese elegir si estaba en su destino o no esa maternidad. Era una elección de pareja. Y al mismo tiempo, como les comentaba, podían elegir si realmente, una vez concebido el matrimonio, si querían tener hijos, también la mujer podía elegir si quería optar por ser la ama de la casa o tener esa vida profesional. Pero acá también tenemos que romper con un preconcepto que quizás tenemos de ama de la casa. Porque cuando decimos eso, normalmente nos surge en la mente la idea de que el ama de la casa es aquella persona que está como relegada de la sociedad, guardada en el hogar, donde lo único que hace son las tareas domésticas y deja a su esposo todo lo que significaría el éxito externo. Sin embargo, en Egipto, el título de ama de casa tenía una gran importancia dentro de la sociedad. Como nos contaba Cecilia un poco antes, el misterio o la mística dentro de la sociedad egipcia tenía una gran importancia. Era una civilización en la cual se llevaba adelante a través de una mística muy profunda. ¿Eso qué quería decir? Que muchas de las diosas que se entendían que llevaban adelante patronas de la justicia, de la verdad, en ese sentido se buscaba que ese mundo de los dioses celestes se plasmara en el mundo terrestre. Eso hace que las personas viviesen su vida en función a esos ideales, intentando llevar ese orden celeste a lo terrestre. Por lo tanto, el hogar era una entidad, un centro de la sociedad en donde el criar hijos, el llevar adelante la familia en lo económico, en lo organizativo, era clave para el éxito y para la perpetuación de esa sociedad. Esto hace que obviamente esas amas de casa tuviesen ese título que llevaban con mucho orgullo, y cuya tarea no significaba simplemente hacer los quehaceres domésticos, que podían perfectamente ser compartidos entre los demás miembros de la familia. Pero obligaba a esa ama de casa a no ser simplemente una ejecutora de tareas, sino que llevaba adelante la economía del hogar. Eso nos enfrenta a otro concepto muy importante. Desde que eran pequeños los niños y las niñas por igual, iban a la escuela, tenían que aprender a leer y a escribir, se adentraban en las ciencias, en los conocimientos en general, y eso hacía que toda persona, o salvando por supuesto los contraejemplos que siempre los hay, que todas las personas en la sociedad o la mayoría fueran alfabetas, o sea que supieran leer y escribir. En ese sentido, las mujeres podían llevar adelante ese rol de ama de casa desde este punto de vista. Y la economía, los quehaceres, estaban guiados por ellas. Otra opción, ¿por qué no? Aquellas casadas o no casadas, ¿qué más da? Y que querían seguir una vida profesional, perfectamente podían hacerlo, porque la educación estaba por igual para niños y para niñas. Eso hacía que tenemos mujeres egipcias artistas, escribas, médicas, constructoras, administradoras, o la profesión que quisieran, porque tampoco los altos cargos del Estado les eran ajenos.
En ese sentido existen buenos ejemplos. Por ejemplo, en el papiro de la dama de Tentamón, justamente cuenta sobre una dama escriba que llegó a redactar importantes leyes que después quedaron como bastiones en la civilización egipcia. Al mismo tiempo, también Champollion descubre antiguamente un papiro que muestra la historia de una gran médica que existió en el Antiguo Egipto, de nombre Pesejet, que llegó a ser jefe de Estado de medicina. En ese sentido, si recordamos, Egipto en aquella época era un centro de aprendizaje de medicina donde venían de todos lados a estudiar justamente esa ciencia tan compleja y desconocida para la época, y los médicos egipcios eran pioneros. En ese sentido, esta médica dejó grandes tratados acerca de, por ejemplo, ingredientes para antídotos o tratamientos de diferentes enfermedades. Hizo grandes avances en la ginecología, en el tratamiento de las mujeres, en la anticoncepción, que realmente muestra una vanguardia muy alta para la época en la que estamos hablando. También es interesante cuando hablamos de mujeres profesionales, no solamente de escribas o de músicas, entender qué era que se entendía como harenes. El nombre de harén, yo creo que a todos nos suena en la cabeza como un lugar en donde las mujeres estaban encerradas ahí, no siempre bajo su propia voluntad, y donde sus libertades estaban un poco reducidas. Pero la realidad es que históricamente los egiptólogos mismos cuentan que el uso de esa palabra quizás no es la más apropiada para lo que significaba un harén en el Antiguo Egipto. Con eso, ¿qué quiero decir? ¿Qué era un harén? Un harén tenía un centro un poco más interno, un poco más oculto quizás, y algo un poco más externo. En el círculo más interno estaban las sacerdotisas. Esas sacerdotisas que estaban encargadas de llevar adelante las diferentes ceremonias que se hacían, por ejemplo, para asegurar la crecida del Nilo, que le permitía justamente generar los cultivos que eran necesarios para la vida, u otras diferentes ceremonias en donde eran clave para el desarrollo de la mística egipcia. En ese sentido, esas sacerdotisas estaban a la orden de la directora del harén, y esa directora también respondía a la gran esposa real, a la esposa de faraón o faraona, si es que en ese momento había una faraona al poder. Esto lo lleva a un punto clave, porque si entendemos esa sociedad, esa civilización egipcia, con la importancia que le daba a lo místico, estas ceremonias eran sagradas y estaban llevadas adelante por estas mujeres sacerdotisas. Pero no solamente hacían eso, no era solo eso un harén. En la parte más externa se sumaba un montón de personas que querían aprender oficios, se daban cursos de diferentes oficios, como puede ser de costura, para tejer, diferentes planes culturales, tenían programas de estudios, tenían maestros, y no estaban ajenos a los hombres tampoco. Grandes hombres de Estado han dado sus primeros pasos en estos harenes, en donde mujeres y hombres después se podían dedicar a diferentes funciones del Estado. Entonces, formar parte de estos harenes era realmente un rol de élite, porque no cualquiera podía acceder a ellos. Y nos hace romper un poco con ese concepto que tenemos de la palabra, en donde pensamos que los harenes eran simplemente una acumulación de mujeres que estaban ahí para, en el caso que el faraón quisiera cambiar de esposa o algo por el estilo. Y realmente tenían un rol completamente diferente, y que también nos muestra la potencia de ese rol femenino dentro de esta sociedad. Sin duda, estamos hablando de momentos altos. En una civilización que duró tantos años, ha tenido sus momentos altos y sus momentos bajos. Y obviamente estamos describiendo lo que se perpetúa en la historia, y los egiptólogos describen como esos momentos altos en donde verdaderamente se pudo cumplir con esto que estamos contando. Sin embargo, también
el quedarnos con esos momentos altos a nosotros nos pueden generar una gran inspiración. Porque ¿de qué más sirve la cultura, de qué más sirve la historia si no es para inspirarnos? Si no es para no repetir los errores que ya ha cometido la humanidad, que no deben volver a cometerse, y aprender de aquellas victorias, de aquellos momentos en que logramos un poco de justicia, un poco de bondad, un poco de verdad, y llevarlo a nuestra vida hoy en día. Y por qué no, mejorar la sociedad en que vivimos e inspirarnos de ello. Hola, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y compartir este video para que más personas puedan disfrutar de estos conocimientos. Y si te interesan estos temas, no dejes de buscar la sede de Nueva Acrópolis más cercana a ti, en donde desarrollamos el curso de Filosofía Práctica, un programa exclusivo que existe desde 1957 en más de 50 países, hecho 100% por voluntarios que aman la filosofía y desean compartirla con todos. Las clases tienen mucho diálogo, reflexiones y ejercicios para aplicar a la vida cotidiana. Estamos en más de 400 sedes en todo el mundo, abriendo nuevos cursos todos los meses, además de actividades de cultura y voluntariado. En Uruguay estamos en Montevideo y en Colonia. Abajo en la descripción puedes encontrar los links para anotarte a nuestras charlas y cursos. Nos vemos. Hasta pronto.